Esta noche en el estudio nos acompañan los maestros Lorenzo Sánchez Andrade, Benjamín Vázquez Merino y Jorge Chazal Palau. Abordaremos el tema de los avances de la reforma de justicia penal en San Luis Potosí. Como ustedes saben, en días pasados, el 1 de marzo, entraría en vigencia en San Luis Potosí el nuevo sistema de justicia penal. Sin embargo, se aplazó hasta hasta finales del mes de septiembre del presente año. Y al momento que se aplazó, dijimos, bueno, es un tiempo suficiente, creemos, por ejemplo, para comenzar a trabajar en capacitación, para comenzar a trabajar en el tema de construcción de los espacios, difusión, que es importante que nuestra gente sepa que nos vamos a enfrentar a un sistema de justicia diferente, un tiempo para analizar el nuevo código, trabajar por lo que respecta a San Luis Potosí, ya con un marco jurídico real, con un nuevo código de procedimientos penales nacional, y no como se había venido trabajando antes, con códigos de los diversos estados donde ya está funcionando el nuevo sistema de justicia penal. Pero ¿qué hay hoy en día? Ya estamos en el mes de abril. ¿Cuáles son los avances? Estaremos en tiempo y forma preparados, no solamente en cuestión de capacitación, sino en construcción de espacios, para que a finales del mes de septiembre ya San Luis Potosí pueda adoptar el nuevo sistema de justicia penal. Hay tiempo para capacitarse con el nuevo marco nacional, etcétera. De esto y más estaremos hablando los próximos minutos en este su programa Foro Potosino. Comenzamos, si nos permite, amable auditorio, con el maestro Lorenzo Sánchez Andrade. Maestro, en un principio se aplaza este tema hasta finales del mes de septiembre del presente año. Ya pasó un mes, ¿cómo van esos avances? ¿Se está trabajando en materia de capacitación? ¿Ya están iniciadas, ya están avanzadas las obras de construcción de esos espacios físicos que nos van a servir? Y sobre todo, ¿cuál es la percepción de la gente en San Luis Potosí del nuevo sistema de justicia penal? Bueno, la primera parte, buenas noches primeramente, licenciado Martín, gracias por la invitación. Bueno, la primera parte nosotros habíamos hecho en anteriores comentarios, en anteriores espacios, que si era necesario dar un compás, buscar un diferimiento para que pudiéramos nosotros acompasarnos y que se diera tiempo, porque se tenía que derogar el artículo 1 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí. Y teníamos que acompasarlo con la dinámica que se venía desarrollando. El titular del Poder Ejecutivo del Estado ponderó esas circunstancias, se valoró, se pidió incluso la opinión al Congreso del Estado, y fue la razón por la cual se produjo un cambio en el sentido de aplazar la reforma con ingresos hasta finales del mes de septiembre. Como es del público sabido, esta reforma va a iniciar en forma escalonada. Va a iniciar inicialmente en el municipio de Matehuala y posteriormente se va a ir desarrollando en las diversas municipios de la capital, en los diversos municipios del estado de San Luis Potosí. Pero aquí nos surge alguna circunstancia de la que muy válidamente ha usted comentado, licenciado. Al día de hoy estamos totalmente capacitados. Si el día de hoy nosotros presentáramos un examen, ¿saldríamos avantes? En materia de construcción de espacios, yo al día de hoy tengo cero información respecto a que se haya generado construcción de espacios. Yo no sé si ha faltado esta información, dinamizarla, sacarla a la luz, cuál es el avance real de la obra. Estaremos en tiempo para poder inaugurar esa sala de juicios orales, contará con todos los mecanismos necesarios, estará previsible adicionalmente que las personas que vayan a trabajar en la sala de juicios orales van a ser gente de confianza o gente de sindicato, porque gente de sindicato pudiera ser que estemos a mitad de una audiencia y ya es su hora de salir. Son las 3 y tiene que Vámonos. retirarse. Entonces nos van a dejar tirar una audiencia. Ya previmos toda la capacitación de todo el personal. Entonces, esta parte, pues ha habido muchas inquietudes, incluso mucha gente del foro se pregunta, ¿dónde quedaron los 70 millones de pesos que se destinaron para el concepto de este mecanismo de justicia oral? ¿Qué resultados hay? No tenemos en este sentido una transparencia, no se nos ha informado
se gastaron tantos recursos económicos. Se ha dicho que se gastaron en capacitaciones, pero pues capacitaciones muy caras. Habría que ver con quién cotizaron, cuánto fue el costo, o por qué en unos estados se cobran más y otros menos. Realmente, ¿cuál es el avance real en porcentaje de instrucción de las personas que tomaron estos cursos y que realmente estén en posibilidades de llevar a cabo este sistema de justicia oral? No debemos de pasar por alto que adicionalmente este sistema va a prevalecer conjuntamente con el anterior y estamos dando un plazo de 4 años en donde van a coexistir ambos sistemas al mismo tiempo. O incluso en ejecución, ¿no? Licenciado Jorge, ¿cuáles son las flaquezas al día de hoy de este sistema en San Luis Potosí? ¿Cuál es su opinión respecto de que si se cumple, si no se cumple con los plazos para que en septiembre ya estemos adoptando un nuevo sistema de justicia penal? A ver, yo creo que la principal flaqueza es que los operadores del nuevo sistema ni siquiera han entendido de lo que se trata. A ver, Lorenzo está hablando de espacios, es una de las cosas por las que, o fue uno de los pretextos por los cuales se postergó la entrada en vigor del sistema, que porque no se tenían los espacios, pero ni siquiera me queda claro que tengan bien entendido cómo deben de ser los espacios. A ver, el problema de la justicia oral no es un problema de salas grandes con asientos para público ni nada por el estilo. El problema de la justicia oral es simplemente que haya la forma de dejar constancia de lo que está pasando hablándose en ese momento en la audiencia. Si hay lugar o no hay lugar para que el público vaya y se siente, es intrascendente. La gente no va a ese tipo de procesos. Lo que vemos en los Estados Unidos llama más la atención en las películas porque son juicios de jurados, aquí no va a ser juicio de jurados. Es decir, ¿qué tanto se debe de invertir en desarrollar salas de juicios orales con una visión escenográfica muy importante, cuando en realidad lo importante es el circuito cerrado, son los micrófonos, son las formas de preservar lo que se está diciendo en la audiencia? Nosotros lo vemos como hay juicios orales mercantiles, como hay juicios orales laborales, y nunca ha sido tanta preocupación por el tema del espacio físico. Esa es una cuestión. Y otra cuestión en relación al espacio físico, a ver, voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar en la ciudad de San Luis Potosí, que tiene 8 juzgados penales. Cada juzgado penal va a tener su sala de juicios orales. Es una sala que va a estar inútil la mayor parte del tiempo por una razón. El Código Nacional de Procedimientos Penales dice que concluida la audiencia de vista, inicia la etapa de deliberación y dice que la deliberación va a ser privada y aislada. Eso significa que en el momento que el juez cierra la audiencia no puede tener contacto con ningún otro ser humano en el mundo hasta que no emita su sentencia, y la tiene que emitir dentro de las 24 horas siguientes. Entonces ese juez, punto número 1, ya no va a ir a comer a su casa, se tiene que quedar a comer ahí, porque ya en el momento que tenga contacto con alguien externo, en ese momento estaría violando el procedimiento. Va a tener que dormir ahí si no alcanza a tener la sentencia antes de que sea su hora de irse a dormir. Adicionalmente, no puede presidir ninguna otra audiencia. ¿Por qué? Pues porque ya terminó y tiene que ser aislado y deliberar sobre la sentencia. Entonces, si se tarda 24 horas, por lo menos esa sala va a estar inutilizada otras 24 horas después de que el juez pueda ir, lavarse los dientes, dormir un rato, comer algo y regresar, y entonces vamos a tener espacios vacíos. No debería de hacerse, en el ejemplo que estoy poniendo, una sala de juicios orales para cada juzgado, sino a lo mejor hacer la mitad y repartirlo en roles para que fueran circulando los tribunales en esas salas. Y entonces no habría que invertir, habría que invertir la mitad, por ejemplo, ¿no? Otra de las cuestiones que tampoco se ha tomado en cuenta, por ejemplo, Lorenzo hablaba de lo de los 70 millones, lo de la capacitación y todo, es que no es que necesariamente falten los 70 millones, 100, es que, o 100 o lo que sea, es que la forma en que se ha venido diseñando el ejercicio del gasto no ha sido la correcta. Se volteó a ver mucho al secretario técnico, al licenciado Jaime Delgado. Jaime Delgado ni firmaba cheques, Jaime Delgado no presentaba los proyectos, él, es decir, él era el conducto para presentar, pero no los hacía él. O sea, quien los hacía eran cada una de las entidades operadoras, la Defensoría Pública, la Procuraduría, el Poder Judicial. Eran los que presentaban el proyecto, se los entregaban a Jaime Delgado los llevaba a la CETEC, a la Ciudad de México, ahí se aprobaban los proyectos y el dinero se bajaba a la Secretaría de Finanzas y directamente lo ejercían quienes son los operadores del sistema de justicia. El que no estuviera construido el edificio de la sala de juicios orales en Matehuala no fue culpa de Jaime Delgado, fue culpa del Poder Judicial.
Entonces, en ese sentido, se está preocupando ¿No mucho. le hacían caso entonces, perdón, licenciado? No, lo que pasa es que la función de Jaime Delgado no era que le hicieran caso, ¿no? La función de Jaime Delgado era nada más ser conducto para. El sistema está diseñado de tal manera que los operadores son directamente quienes presentan los proyectos y quienes ejercen el recurso. Jaime Delgado era el puente nada más o el canal de comunicación. Entonces, a lo que yo voy con esto es que ahorita pareciera que los diputados están más preocupados en encontrar cómo fue que el dinero se gastó o no se gastó, en lugar de estar tomando las decisiones necesarias para que empiece en septiembre. Es decir, el Código Penal sigue teniendo el problema de la proporcionalidad de las penas. La postergación que se hizo de la entrada en vigor a septiembre la hicieron antes de que se publicara el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé una declaratoria distinta. El Congreso todavía no tiene claro si esa declaratoria que hicieron a septiembre es la misma a la que se refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, no han entendido nada, ni los diputados ni el Poder Judicial, de lo que se trata el asunto. Así es. Y muy preocupante además, ¿no? Además porque si ya nos dimos cuenta que a principios de marzo era imposible la operatividad de este tipo de procedimientos orales, y nos damos cuenta de que no se hizo lo necesario y que además, aun cuanto se postergó para septiembre, tampoco se está haciendo lo necesario, y en septiembre vamos a estar al 11:45 también con el problema de que no estamos listos para que ya empiecen a operar este tipo de procedimientos. Y eso sería muy grave. La sociedad... Eso sería todavía mucho más grave. Además, estamos aquí, aparte, independientemente de lo que son, en esencia, los juicios orales, mencionó Jorge algo muy importante. Ya existen juicios orales en materia agraria, ya existen juicios orales en materia laboral, por ejemplo, y lo importante es ver cómo se diseña la custodia de los datos, de los razonamientos que se realizan, de las pruebas que se ofrecen y se desahogan, etcétera. Cómo se van a manejar todo ese tipo de procedimientos. Además, es una cuestión de idiosincrasia. Estamos tratando de importar, y volvemos a lo mismo, estamos tratando de importar un producto del derecho anglosajón, cuando el derecho anglosajón no tiene nada que ver con la idiosincrasia del pueblo mexicano. Es una cultura diferente. Es una cultura totalmente diferente. Entonces, va a ser un choque muy duro, no tanto en el aspecto del papel. Nosotros podemos tener ya un código único de procedimientos penales, podemos tener una legislación que se refiere en materia mercantil y en materia civil a los juicios orales, pero nuestra forma de pensar va a ser muy diferente. ¿Va a ser un transitar difícil? Muy difícil, porque tenemos que cambiar la idiosincrasia, no solamente en el gremio de los abogados. ¿Cómo la cambiará usted, licenciado? ¿Con una intensa difusión del nuevo sistema, que la gente lo... Es cuestión de cultura, y ahí tendríamos que empezar desde la educación básica. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos... Hoy todo lo queremos judicializar. En Estados Unidos la base de los procedimientos orales es la veracidad de las partes. Y es algo que no se enseña desde nuestra educación básica. Entonces, ese va a ser el problema. Se puede mentir. Se puede mentir. Y entonces eso va a contaminar todos los procedimientos, absolutamente todos. Mira, y además hay una cosa que es importante, por ejemplo, el caso de lo que sucede en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, desde el momento que una persona es detenida por la policía, absolutamente todo se graba. O sea, es decir, en el momento que la policía lo detiene y lo mete a una habitación de interrogatorio, se está grabando lo que está sucediendo en la habitación de interrogatorio. Bueno, aquí se graba, pero de forma clandestina. De forma clandestina, pero a lo que voy es a esto, Martín. Nada que no conste en la grabación puede ser utilizado. Por ejemplo, en los Estados Unidos. Aquí, ¿qué va a suceder? O sea, es decir, se está pensando en cómo invertirle a la policía para que tenga esos equipos de grabación, etcétera, etcétera. No se ha hecho. De hecho, el tema de seguridad debería de haber acabado 3 años después de la reforma. No se ha acabado todavía. Cuando en realidad esa es la base, efectivamente, del juzgamiento, por ejemplo, en los Estados Unidos. Esa preservación de la evidencia, lo que no consta en la grabación. Es más, si las grabaciones tienen alteraciones o interrupciones, son inmediatamente declarados nulos los procesos. Y es el talón de Aquiles, ¿no? Donde inicia una averiguación precisamente en Procuración de Justicia. Cadena de control y custodia. Así es. Así es. Si nos permiten, vamos a un corte y regresamos, amable auditorio. Estamos hablando de la problemática para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en nuestro estado.